Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quería hablar del DAC amplificador K9 Pro de FiiO, que podemos afirmar que es el killer de los amplificadores de escritorio. Y es que por fuera es un dispositivo muy bonito, elegante y compacto, pero no te imaginas cómo es por dentro, y es en su interior donde este amplificador se convierte en un animal salvaje del audio. Su fuerza y sus increíbles prestaciones lo convierten en uno de los mejores. Y es que el FiiO K9 Pro es un amplificador de auriculares impresionantes, que maneja a la perfección cualquier tipo de auricular de gama alta. Tiene un DAC incorporado con entradas para la mayoría de las fuentes de audio. También tiene entradas y salidas analógicas y se puede utilizar como amplificador de auriculares, preamplificador y DAC en un sistema de alta fidelidad. Vamos a verlo. De la arquitectura interna del K9 Pro hay que decir que utiliza un diseño dividido, en el que no solo la fuente de alimentación y las señales están separadas, sino que el bucle de señal analógica también está en un sitio independiente, lo que garantiza la integridad de la señal del audio. Lo primero que destaca visualmente dentro de la arquitectura interna es la fuente de alimentación, que es lineal, con su transformador de baja frecuencia y condensadores de alta capacidad. Proporciona abundante energía limpia para todo el sistema. Otra cosa a destacar son los amplificadores THX, que brindan detalles y dinámicas ejemplares sin importar si usas auriculares de baja o alta impedancia. Es decir, que puedes mover cualquier tipo de auricular con la máxima calidad. Por otro lado, el K9 Pro está equipado con el DAC AKM, que es reconocido por la industria del audio por su rendimiento excepcional y su capacidad de decodificación sin precedentes. Y por último, comentar los chips XMOS, que son compatibles con la tecnología de reloj de modo dual. Este sistema de gestión de reloj más preciso facilita el manejo de cualquier tipo de fuente y mantiene la máxima calidad posible. Como podéis ver, los componentes internos de este DAC amplificador son de una calidad impresionante y el resultado final será un audio excelente. El frontal que tiene, la verdad es que es muy bonito y compacto. Y aquí, como podéis ver, tiene las diferentes entradas de auricular, tanto las de 4,4 como la de 6,35. Pero a mí lo que me gusta mucho es este apartado de aquí, que aquí podréis elegir entre diferentes modos, como es el DAC para un sistema de alta fidelidad, el preamplificador o el amplificador de auriculares. Después el tipo de ganancia, baja, media, alta. Y con el botoncito este del input, pues podréis elegir qué tipo de entrada queréis, si USB, óptica, coaxial, etc. Y el botón de encendido y apagado. La verdad es que está todo muy bien presentado. Y la parte trasera hay que decir que lo mismo. Como podéis ver, tanto las entradas ópticas como las analógicas están bien separadas y también bien indicadas. También comentar que es MQA8X, para los que les guste el tema del Tidal, ¿no? Y una cosa curiosa que tiene este dispositivo es también la entrada de USB tipo C. ¿Y esto para qué nos puede servir, no? Pues aquí nos muestra diferentes presentaciones, ¿no?, con la que podemos conectar este dispositivo, pero hay una que es muy interesante, que es la del móvil, porque muchos de vosotros preguntáis si es posible conectar el móvil y entonces reproducir del móvil y que sea el aparato este quien haga el trabajo, ¿no? Pues efectivamente, como podéis ver aquí, simplemente lo conectas vía tipo USB tipo C al aparato y funciona a las mil maravillas. Y por último, comentar que tiene también la aplicación propia donde podemos controlar diferentes apartados del audio, pues ajustar el Bluetooth, los diferentes ajustes que lleva la propia aplicación, que me parece muy interesante. Pues nada, chicos, esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!